¡Hola! ¡Bienvenidos! Yo soy Miss Cari, Miss Fanny y yo Miss Lady, y hoy día estamos en un nuevo episodio en ¡Amandillitado! El día de hoy tenemos un episodio muy importante y muy especial dedicado para ustedes y se llama el ABC de la educación pública y privada. Pero antes de iniciar, queremos agradecer a todos ustedes que semana a semana nos siguen en nuestros videos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y también darle un clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. También puedes darnos like y dejar comentarios con tus preguntas, sugerencias y cualquier duda que quieras hacernos saber. Así es, y también queremos dar gracias a nuestro patrocinador que es ONG B. Porque tenemos aquí y todo en la ONG está inmersa en todo lo que es educación inicial. Y vamos a empezar con una pregunta y con una experiencia propia, porque creo que las tres hemos trabajado en institución privada. Pero ¿cómo nos ha ido? Cuéntanos, Lady. A ver, yo recuerdo mucho que hay dos puntos de vista que tengo, ¿no? El trabajo desde maestra, que es bastante fuerte, porque al ser un jardín privado, todo lo que los papás exigen por el pago que hacen es mucho mayor. Entonces nos quedamos hasta súper tarde. Ahí conocí al tío César, que es nuestro productor. Y no me dejará mentir él que nos quedamos a veces 7 de la noche. Un día nos quedamos hasta las 9 de la noche y salimos súper tarde porque teníamos que dejar todo para un festival. Entonces hacíamos un montón de cosas y esas horas extras obviamente no te las pagan, pues, ¿no? Y también el trabajo con los niños. El trabajo con los niños era más mecanizado. Teníamos un cronograma de temas para trabajar por día, un horario también. Y trabajamos con un proyecto español, ¿no? En uno de los jardines, con un proyecto español donde teníamos que cumplir que, no sé, los niños salgan escribiendo y leyendo tal cosa a los 4 o 5 años, sumando, restando, contando hasta el 100, en la tabla de valor posicional, un montón de cosas, o sea, que era muy estructurado. Entonces, creo que eso es lo que más ha marcado en mí, el tema del trabajo en conjunto, ¿no? De trabajar temas, quedarnos haciendo los cuadernos, tratar de cuadrar las hojas de los libros para terminar los libros, porque obviamente el papá invierte en los libros y no le vas a devolver al padre de familia sus libros completos, pues, ¿no? Entonces, y creo que eso es lo que más ha marcado. Sé que hay muchos jardines, en otro de los jardines que tenía una educación más tradicional, era como que el director nos dejaba libre, ¿no? Tú puedes trabajar lo que quieras, pero los niños en 3 años tienen que salir escribiendo su nombre, en 4 años tienen que salir escribiendo las vocales, y en 5 años tienen que salir escribiendo. Creo que esa es la meta. Sí, ¿no? Esa es la meta de los jardines privados, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que más han marcado tanto como el lado de trabajadora como en el lado también desde los niños. Bueno, yo entiendo que los colegios privados, al tener ellos autonomía, por así decirlo, hacen su propuesta educativa, ¿no? Y en eso justamente hacen esa rutita, ese caminito de que a los 3 logran tal, a los 4 tal y a los 5 tal. Entonces yo he pasado, digamos, por 3 tipos de privado. Uno, altamente, digamos, para formar los grupos de vida social de los padres, porque ahí hacen más, de verdad, sí, hacen actividades netamente, ¿para qué? Para que a los chicos, primero, tú los ensayes, tienes el ensayo en tu aula, luego el ensayo general, pasas por un filtro, o sea, imagínense nuestros niños mecanizados, ¿para qué? Para que la actuación salga linda, sumado a todo lo que más o menos recordaba, porque también lo he pasado, eso es uno. El otro que he pasado es por un privado regido de madrecita. No, las madres sumamente por el hecho de ser sumamente ordenadas, pulcras, limpiecitas, o sea, como que todo tiene que estar en su orden, entonces por ahí como que no tienes la libertad, por ejemplo, de que los chicos hagan las actividades con la harina, con la arena, que se tiren al suelo, ¿no? Entonces por ahí como que también, ¿no? Y en uno tercero, que ya, bueno, tuve la oportunidad de vivir unos años en Cusco, que realmente fue el que más me gustó, porque tienen la metodología americana, que era todo lo contrario de lo que yo salía de las madrecitas. ¿Por qué? Porque los recogen, sí, desde temprano, ¿no? De 7:30, y era hasta las 4 o 5 de la tarde. Nos incluían el bus mismo, tipo película, y nos íbamos nosotros con los niños, te ibas cantando, llegabas, hacías toda la rutina, el colegio en el campo, entonces sumamente lo opuesto, ¿no?
Pero sí, tomábamos el desayuno, almorzábamos ahí, tenían su nutricionista, pero sí, después sí, el privado maneja sí sus tareas, pero las tareas las realizaban con nosotros, o sea, quiera que no, como que por ahí un poco tú dices, bien, porque hasta para orientar a hacer una actividad extras en casa, o sea, tenían esa supervisión de la maestra, ¿no? Porque tú no sabes al final cómo la mamá o el papá va a hacerle la tarea a que lo realice el niño, no sabes si con presión o al final lo hacen ellos. Entonces, por eso les decía, he tenido 3 tipos y por ahí eso también me ha ayudado a mí a cambiar mi metodología, porque en uno era ya les dije, vida social, sumamente típico, el otro sumamente estricto y el otro un poco más libre, que es, creo, lo que se asemeja mucho allá al público. Y bueno, creo que ese es el otro tema, pero esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y gustosa, de los 3 me he quedado con, digamos, lo positivo. Bueno, yo creo que la educación privada en realidad ha marcado un precedente importante, especialmente en la zona urbana, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo tenemos un montón de jardines privados, cantidad, bastante. Y hubo una época que no sé si recuerdan ustedes, pero que había ya, o sea, por demás, y estos jardines pues han proliferado siempre, se han mantenido con el tiempo aquellos que han formado una buena base, se han mantenido, pero hay muchos que han desaparecido. Yo también tengo una experiencia y yo creo que eso hay que rescatar del privado, porque el privado le da la oportunidad a la maestra que recién egresa. Sí. O sea, sí, pero no. No, y yo creo que incluso tienen dentro de sus filtros eso, claro. Como que buscan, ¿no? Pero sí. Pero ahí hay algo muy cierto. ¿Por qué te pide una maestra? O sea, por el costo, no, porque obviamente tú no le vas a pagar igual a una recién egresada que a una maestra que tiene 10 años. Pero vamos a ponernos en el otro lado. O la disposición porque las dos han hablado de la experiencia. Claro. Porque yo también he cogido una buena experiencia. Hasta ahora recuerdo a mis niños que les enseñé en el año 98, que fue mi primer año en privado. Hice 98, 99 y 2000. Hice en un privado y de ahí en el público hasta ahorita. Entonces, pero esos 3 años yo los recuerdo muy, muy claramente porque han sido experiencias con los niños muy significativas. Y yo creo que eso es lo que más me ha quedado a mí marcado, porque empecé con niños de 3 años y en realidad el jardín empezaba también nuevito junto conmigo. O sea, no tenía como que un parámetro estructural, así como ustedes lo han encontrado sus jardines. Yo cuando llegué, ellos recién nacían junto conmigo y junto con otra directora que la recuerdo mucho, que también era de estatal. Entonces, como que por ahí le poníamos un poco eso, pero yo sin experiencia, es decir, recién salía del instituto, iba como que acoplándome, acomodándome, y es cierto, hay mucha influencia y mucha presión de parte de los promotores de una exigencia igual, ¿no? De la lectoescritura. Creo que eso es lo que marca siempre en un privado, ¿no? Pero la experiencia que yo pude haber recogido de los niños, a mí de verdad que me sirvió mucho, mucho, mucho. Y creo que eso es lo importante de trabajar de la experiencia que hemos tenido en las instituciones privadas. ¿Qué nos ha servido? Yo creo también que los jardines, bueno, nosotros vamos a hablar de jardines porque es nuestra especialidad, son unas empresas al final. Sí. Y lo que hacen es una competencia del mercado y el que te ofrece más ante los ojos del padre de familia. Sí. Acá tu hijo va a salir hablando inglés, francés, alemán y sumar y restar. Acá tu hijo va a salir, no sé, un súper científico, y te dan diferentes opciones. Entonces tú como papá simplemente ley de oferta y demanda. Claro. O sea, son empresas y muchas de las instituciones privadas no son dirigidas por docentes. O sea, no sé si sabían eso, o sea, al final son empresarios que contratan. Obviamente. Y como les decía, ¿no? A veces, lamentable, no debe ser así, pero sí el tema del pago a las chicas en particulares es bien bajo. Es bajo y hay como una sobreexplotación, sobreexigencia, ¿no? Y te dicen, no es tu derecho de piso, tienes que aprender. Y una recién egresadita a veces
nos ha pasado que nos buscan, ¿no? O sea, no te incluyen también en la planilla, no tienes estos beneficios. Claro. Y también la disposición del tiempo justamente por contratar a personal joven es mayor porque es absorbente. Y aparte también la presión de las actividades, de las presentaciones de los niños, que yo lo he pasado, es bastante exigente. O sea, porque el número tiene que salir perfecto. Y como decía Fanny, ¿no? Pasas filtro 1, pasas luego el filtro con las maestras más antiguas para ver el número, si no te dicen cambia de canción, pasas el filtro con dirección, luego el ensayo general, porque no puedes tener un niño llorando en escena, porque no puedes tener un niño que se te corra por acá. O sea, es algo muy fuerte y las chicas, no, a nosotros nos han buscado hacer chicas preguntando, Miss, ¿qué puedo trabajar? ¿Qué hago? Me han dicho que trabaje, no sé qué, esta unidades de la familia, que Entonces, las chicas salen de la universidad y eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? Salen emocionadas, o sea, dicen, sí, yo voy a hacer esto. Cuando hemos ido a dar charlas a la UCB, ¿qué nos pasó, no? Hemos ido nosotros a capacitar y las chicas decían, pero en mi jardín no me dejan hacer eso, en mi jardín no puedo, la maestra no trabaja así. Entonces viene acá también el trabajo, ¿no? Y sumado ahí también la planificación es esquemática, o sea, todo, por ejemplo, si hay 3 aulas de 3 años, los 3 tienen que manejar el mismo nivel porque hay comparaciones entre los papás y eso preocupa mucho al privado. Sí, pero ahora vamos a hablar un poco de los niños, ¿no? Porque Lady hablaba de que todo tiene que estar perfecto, de que en las actuaciones todo tiene que estar muy, muy bien diseñado y si no te regresan. Pero ¿dónde está todo el sacrificio que hacen los niños? Y yo podría decir hasta un maltrato, ¿no? Porque ustedes saben cómo son los niños son 100% juego. Ellos para todo tienen que estar en actividad. Y tú pones un parámetro de ensayos y esto, o sea, ¿qué estamos haciendo con los niños? Claro, ahora, nosotras acá al hablar del tema tampoco queremos, no sé, irnos en contra de los jardines privados, ni a favor de otra posición, sino dar un poquito nuestra experiencia para tú que eres maestra, que eres mamita o que tienes familia y niños pequeños, puedan tomar una decisión adecuada en favor de los niños, ¿no? Lo que decía la Miss Cari. Pensando en ellos. Pensando sobre todo en ellos, ¿no? Sobre todo porque esta etapa de la primera infancia, ¿cuánto dura? O sea, no dura mucho. ¿Entiendes? ¿No? Tu niño va a ser bailar, pero de manera que a ellos. Claro. Y es más rico, por ejemplo, ahora nosotras que ya hacemos nuestro taller de música o cuando bailan, ya ustedes han visto, por ejemplo, los videos. Sí, y ellos son súper espontáneos, libres, realizan sus movimientos como ellos quieren y las mamás valoran eso, ¿no? Pero también viene acá la concientizar a los padres de familia. Chicas, pero cuando ustedes están en el privado y esa estructura del privado lo toman como algo natural, como que así debe ser. Pero ¿qué pasa cuando de ahí tú te pasas, porque hemos pasado por esa transición, ¿no? Cuando ya tú te pasas al estatal. ¿Cómo ha sido la transición para ustedes? Uy, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en los privados en los que he estado, era como que antes del inicio de clases, tu decoración de aula, tus microporosos, tus paneles, en uno de ellos hacíamos ahora. Hasta ahora debe ser, bueno, ya, sí, amigos que tengan como un sí, y tú ves sus carteles, mi cumpleaños, palabras mágicas, los valores, y ahora lo hacen de repente en pañolensi o microporoso, y ves, o sea, y llegas a un aula, paso. Entonces no hay cero producción de los niños. Entonces cuando yo pasé de un privado, yo estaba en un privado de clase media alta, y pasé al estado, al primer colegio donde fui por contrato, bueno, justo fue en pandemia. El choque que tuve, o sea, fue bastante fuerte porque decía, ¿y qué voy a hacer? Bueno, nosotros empezamos el 1 de marzo, 2 de marzo creo que fue ahí antes de que declaren pandemia. Y yo decía, ya, voy a ambientar mi aula. Ya, ¿dónde pongo? Figuras geométricas, ¿dónde pongo las vocales? Entonces, y las chicas me decían, no, me dice, todo lo tienen que hacer los niños. Pero yo buscaba que alguien me explique, o sea, ¿cómo van a ser los niños? O sea, ¿y cómo voy a recibir a los niños con una aula vacía? Y cuando el niño llegue, o sea, ¿qué va a encontrar? ¿En qué momento lo va a hacer? Si me tocaba 3 años y esa semana era puro llanto, entonces... Entonces te refieres vacía a claro, porque yo venía de un colegio de jardines privados donde antes de que inicie en marzo, del primer día de clases,
todo. O sea, y entraba el director y te decía, panel pedagógico, valores, en un jardín que trabajamos el proyecto tal, las audiciones musicales, el plan lector, tus muñequitos acá, en el otro que las vocales, que los cumpleaños, que dónde están los cumpleaños, y que los globos y que los muñecos, o sea, era una superproducción y aparte era un gasto que no lo asumía el colegio, que lo asumíamos nosotros. Entonces, obviamente una maestra que recién egresa, estás con toda la emoción y qué feo, sinceramente, que te toque un centro educativo donde no tienes y te vas que poner porque si no te van a criticar, ¿no? O sea, esa parte a mí me chocó bastante. El tema de saber cómo ambientar mi aula sin los niños. O sea, yo desconocía totalmente lo del Estado, así, cero a la izquierda porque trabajábamos otro tipo de planificación. Era como que marzo, la unidad de mi jardín. Día 1, los útiles escolares. Día 2, el número 1. Día 3, o sea, así. Temas. Y los libros. Y eran los libros. Entonces, cuando llegué al público, yo decía, ay, con razón dicen que no hacen nada en el público. Claro. Claro, o sea, te estoy hablando de ahorita como mi posición como maestra, pero también más adelante lo vamos a hablar como mamá. Entonces, definitivamente a mí me chocó mucho ese cambio, muchísimo, no saber qué hacer, y creo que hasta ahorita nos pasa a las chicas que recién se nombran o que van a nuestras capacitaciones, ayúdennos porque no sé qué hacer, no sé cómo trabajar, si es verdad, trabajan diferente, yo buscaba de Pinterest y adecuado porque me tocaba el color rojo, la fiesta de color rojo, la fiesta de y yo veo ahorita mis fotos y sí, pues yo también hacía la fiesta del rojo, la fiesta del azul, o sea, son cosas que trabajaban porque el colegio te pedía, ¿no? Te exigía. Entonces, como no trabajaba alineado al currículo, entonces tú seguías tu mes y tú pegabas ahí es más, le mandabas a los padres de familia, así. Vamos a trabajar tal tema, van las tareas, su cuaderno de ciencia y tecnología, todos los cuadernos aquí tú pegabas tareas. Hasta se hacía horario. Claro, horario, todo. ¿Cómo fue tu shock? El shock en realidad el mío fue porque cuando yo entré para el público me tocó el aula unidocente. Entonces fue muy retador. Aquí en Trujillo, en Huanchaquito Alto, que ahora ya está construido. Saludos para Huanchaquito. Por favor, saludos para Huanchaquito. Me acogió súper. Fue una escuelita, la plaza era recién la integraban y el colegio todavía estaba, su pisito de tierra, todo, pero el aula de inicial era lo máximo. A mí lo primero que me impresionó fue el aula amplia. Eso me retó. Lo que más o menos me retó fue que tenía que atender a los 3 edades. 3. Y te haces un mundo. 29 niños, porque tenías 9 de 3, 14 de 4. ¡Wow! Y llegar recién, y encima recién llegaba de Cusco. O sea, imagínense a Trujillo ahora sí, no retador, pero lo bonito de eso fue de que apenas tú entras, la mujer 3, saludos también, te capacita, te mandan a justamente la jornada desde gestión, o sea, desde marzo, tú entras 1 de marzo y ya creo que el 5 o 6 empieza. Entonces, como justamente estás con eso de ¿qué hago? Es nuevo, ¿no? Y vas, y ya, pues, y comienzan ahí, ¿no? Entonces, no me chocó mucho el hecho de ese cambio, sino el poder abordar las 3 edades, ¿no? El poder hacer esa adecuación de actividades libres 3, 5 un poco más de exigencia, y en realidad los más beneficiados fueron los niños de 4 años, ¿no? Actividad media. Sí, porque, tú adecuabas en eso, entonces me agradó mucho también porque en Huanchaquito Alto las mamitas se dedicaban a todo lo que es las granjas de pollos, pero, ese cariño, porque muchas eran solamente primarias, secundaria. Tengo una anécdota ahí. Yo, en mi afán de organizarme bonito, un día salí así con mi papelote día 1 porque ayudaban a hacer la limpieza, ¿no? Escrito bonito todo. No hice, por ejemplo, ahí aprendí mucho lo de la entrevista de evaluación diagnóstica con los padres. Varios no sabían leer. Yo con mi papelito. Miren ese choque porque tú vienes justamente, ¿no? Entonces, ahí aprendí, no, acá tienes que entrevistar uno por uno, entonces ella se venía de Cusco. No, con su bilingüismo, venía en español. Inglés abajo. Entonces,
Ahí, pero ya cuando fue oral, ¿qué hacíamos? Para que las mamitas nos ayuden a limpiar tanto al ingreso como a la salida. Y fue lindo, o sea, mi experiencia así retadora, y por eso que en una me tuve que poner a leer lo que era de 3, lo de 4 y lo de 5, ¿no? Y gratas porque las mamás de ahí son muy, sí, colaboradoras. Te lleva, no, a veces nos quedábamos de largo y cocinaban a leñita y te llevaban así, o sea, lindo. Entonces no me chocó mucho, entendí por qué no se manda tareas, entendí por qué la planificación sale de ellos, entendí, pero a lo que yo voy es de que si tú haces ese cambio, o sea, anda, las capacitaciones que te manda el público es por algo y guías ahí por un montón. Sí, entonces ahí entendí recién lo de juego libre sectores que para mí, ¿no? O sea, fue wow, entonces, ¿qué? ¿Esto existía? No, y no te pasaba que en el privado llegaban y tú le das su rompecabezas, su juego de encaje, sus legos. Y todo en lo alto. Y todo en lo alto. Le bajabas a ponerle ahí, o sea, de ahí o sea, sí. O sea, ahora nos parecen anécdotas. Claro, en el momento sufrimos. O sea, nos reímos ahora de eso, pero... Y hacemos mea culpa también. Sí, pero... Miss Cari, pero yo creo que, bueno, al menos nosotras estamos ahora acá en Trujillo, la región La Libertad, en Perú. Nosotros debemos agradecer también a la gerencia que estos últimos periodos de nombramiento ha hecho esa capacitación masiva, porque nosotros que bueno hemos ido a apoyar, la verdad que había mucho desconocimiento del enfoque, de los principios, y cuando hemos trabajado esos temas, o sea, la maestra se concientizaba y decía, oye, sí, ¿no? No, y tenemos maestras de los privados que nos dicen, sí, eso me enseñaron en la universidad, en el instituto, pero es que cuando voy al colegio me piden otra cosa. Entonces, como que no hay una coherencia entre lo que nosotros sabemos o en lo que nos hemos formado y luego en la práctica, ¿no? Entonces ahí como que hay un conflicto. Sin embargo, es bueno poder tener estas experiencias y luego tomar decisiones, porque maestras, podríamos nosotros tomar decisiones en el hecho de a dónde voy a estar, dónde voy a desarrollar bien mi carrera profesional y bueno, tener pues una coherencia académica, ¿no? Entonces, chicas, otra de las cosas que también les he escuchado decir es sobre los enfoques, ¿no? Lady ha mencionado el hecho del desconocimiento, porque muchas maestras todavía nos desconocemos o los conocemos pero no los aplicamos. Entonces, ¿cuáles han sido esas demandas que los padres de familia siguen pidiendo, incluso en el Estado, en la institución pública? Y yo les he escuchado hablar recurrentemente sobre la lectoescritura. Entonces, esas exigencias todavía siguen para nosotros también perennes, porque hay una tendencia nacional e internacional sobre que los niños están ávidos para aprender, eso es cierto, y queremos adelantar y quemar etapas en ellos, ¿no? Entonces no entendemos todavía que las características de los niños es juego, movimiento, acción, resolución, etcétera. Entonces queremos centrarlos o encasillarnos un poco en el trabajo más receptivo, más de la tarea, que también les he escuchado decir, y más de la escritura, de repente no alfabética, porque nuestros niños sí leen y escriben, pero no de manera alfabética, sino respetando esas iniciativas de poder construir su escritura. Entonces, como que esas demandas, ¿cómo ustedes han lidiado con las demandas de los padres de familia? A ver, aquí empiezo yo. Yo creo que esas demandas sí se dan en ambas modalidades, tanto en la privada y en el público también. ¿No? En la privada es con más exigencia, y creo que es en su totalidad, porque el papá justamente, paga, ¿no? Todo privado tiene su pensión diferente, pero justamente es porque quiere avanzar a sus pequeños, lo que acaba de decir Miss Cari, quemar etapas, pero ellos no lo entienden así. Para ellos es, ¿no? Que ya tienen que salir leyendo, escribiendo, todo de manera convencional, ¿no? Sumando, restando, la desde en el tablero posicional que el otro día hablábamos, ¿no? Todo eso. Y justamente por eso, a pesar que se pueda hacer, digamos, una difusión en el privado, no hay mucho esa difusión del enfoque de educación. En el público sí, pero no sé si llegue a todos los padres, porque aún los padres sí piden. Yo tengo una experiencia particular que me marcó mucho cuando ya pasaría unos 3-4 años de haberme nombrado.
trabajando con proyectos, solamente un cuaderno de Crowley, pero para dibujo, para sus sectores, todo, ¿no? Y una mamá vino con el cuaderno a decirme, este es un cuaderno de dibujo. Así, y me lo retiró y me dijo así en mi carita de frente. Me dijo, me lo retiro, profesora, porque usted no, o sea, ahí en su cuaderno estaba su escritura, pero como ella decía, ¿cómo que es esto, no? Las primeras hojas era porque en su nombre lleva pues el Aarón, ¿no? Pero para él trataba de escribir otras, pero para el niño tenía significado y abajo. Y tú le pones abajo o atrás y todo lo que va, pero la mamá no tenía, a pesar de verlo, y vino y me dijo, este es un cuaderno de dibujo, maestra. Y sabe que yo lo retiro. Yo necesito que haya mi niño porque luego obviamente iba a ponerme en su primaria, era 5 años, y lo retiró. Para mí en ese momento fue muy doloroso porque te hace ver, estás bien, o sea, regresas o esto, lo otro, ¿no? Me chocó, dije no. Entonces luego entendí de que definitivamente el papá va a tener la decisión de dónde ponerlo, definitivamente. Pero aquí yo lo único que diría es piensa en el niño. Porque él es el único que en esa edad se va a disfrutar, va a escribir, pero, o sea, en ambos va a escribir, pero ahí entra el o sea, de qué manera lo hace, ¿no? Entonces, es la edad de disfrute, de movimiento, entonces, esa fue mi experiencia, ¿no? De demanda de papás. Entonces, ¿qué hago esto? Yo había tenido varios también 5 años atrás, después de esa experiencia, apenas asumo la aula de 5 años, yo hago mi primer taller, el enfoque inicial, y de frente, ellos sí van a escribir sus niños, sí lo van a hacer, ¿no? Es con esa firmeza incluso ahora de ver también. Pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, como que ya el papá está, digamos, avisado, entonces para que ellos vayan. Eso sería lo que... Pero yo también creo que existe esa comparación, ¿no? Pero en el jardín de acá hacen esto y como que te hacen sentir, y en algún momento cuando yo inicié, o sea, sí sentía, estoy siendo mala maestra porque ahí están haciendo la A, E, I, O, U, que están escribiendo su nombre, que el plumón amarillo, que repasen. O sea, trataba de entender, ya ahorita ya un poco más empoderadas, con B, ya con los talleres que vamos dando, o sea, lo que buscamos nosotras es empoderar a las maestras para que puedan defender esa posición. ¿Por qué no cuadernos? ¿Por qué no hojas gráficas? Obviamente, y bueno, cada posición es válida. Para una maestra puede ser más fácil sacar copias y que sus niños estén sentados mientras ella esté solamente observando. Es fácil, es muy fácil. Es otra postura de maestra. Exacto, es otra postura de maestra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo que le das a tus niños, no? Y pasan, aunque llega monitoreo, guarden los cuadernos, guarden las copias, guarden las fotos. Porque cuando llega mi carita de todo, ¿verdad? No encuentran nada. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si tú estás haciéndolo bien y puedes defender tu posición, o sea, dile, ¿no? Yo estoy segura que a Miss Cari, o sea, le encanta que le digan su postura, le encanta. Entonces, a mí, yo también, ya un poco, desde el año pasado, ya que me he nombrado, ya también más empoderada, o sea, los papás, miren, este es el enfoque de nivel, nosotros trabajamos así, y algo que yo siempre les digo, o sea, ¿para qué traen a sus hijos al jardín? O sea, para poco difícil porque sí. De pasar de un privado que tenía un montón de hojas y que los niños transcribían todo, y ya que los niños hagan sus propias producciones. Mucho recuerdo a mi Aaroncito, que es, bueno, lo tuve en 3, luego en 5 años, que me escribió un cuento, pero así, puro gusanito. Entonces, claro, mi ojo de maestra vio que ahí había una escritura, ¿no? Y mi auxiliar es como, ¿qué dice? Claro, pero yo lo llamé y le dije, ¿cuál es tu cuento? Hizo un dibujo y me empezó a contar todo y así con su dedito, todo. Entonces yo dije, lo voy a probar más tarde, a la hora de salir a ver si sabe lo que he escrito, pues, ¿no? Lo volví a llamar y como yo había escrito, me dijo así, tal cual, lo mismo me había dicho horas anteriores. O sea, era una superproducción. Yo le mandé al papá, diciéndole, señor, miren esta producción de su hijo. Le digo, yo sé, porque el papá también era así, súper como que, un poco como que sí, como que no. Es una producción de su hijo. Es una superproducción de su hijo y él sabe lo que escribe. Y como va pasando el tiempo, ya con las diferentes estrategias que podemos aprender, que podemos aplicar dentro de nuestro margen de error, ¿no? Porque obviamente también nos hemos equivocado en el trayecto. Varias veces, tratamos de hacer entender a los padres de familia. Y a mí me gusta mucho cuando vamos a los padres de familia. Cuando hacemos talleres con padres, que hemos hecho en varios jardines, me gusta mucho porque les ponemos la presión que ellos ejercen sobre sus hijos y ahí ellos se ven conflictuados, ¿no? Entonces, creo yo que como mamá, tú lo que quieres es que tu hijo sea feliz. O sea, tú lo que buscas, o sea,
yo siempre me he preguntado por qué quieren adelantar tanto un niño. O sea, ¿por qué? Si en primaria le van a volver a enseñar lo mismo. Sí, es el primero. Pero, o sea, ¿con qué sentido? Ya, ahora, yo creo que hasta cierto punto también la demanda de los padres es entendible. Primero, porque ellos no conocen el enfoque como lo tenemos que conocer todos los maestros, no solamente las de inicial, sino todos. Los directivos con mayor razón. Hasta cierto punto es entendible porque ¿qué pasa con este niño cuando entra a la primaria? Y ahí sí no hablamos de pública ni de privada, hablamos de en general. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí, sinceramente, hay un puente roto. Porque si no, mientras que nosotros estamos fomentando, y lo que decía Lady, y hablaba del empoderamiento, no estamos hablando de un empoderamiento sacado de la nada, sino sacado del currículo. Entonces, si nosotros ponemos a analizar el currículo, entonces nos vamos a defender con esto para que, diciendo de que nuestros niños sí leen y escriben, pero de manera no convencional, de acuerdo a sus hipótesis de escritura y de lectura y etcétera. Entonces, eso es lo fundamental, que hay que tener en cuenta que sí estamos bajo los lineamientos curriculares del Perú. Y lo otro es que es entendible que el padre de familia exija, ¿saben por qué? Porque cuando los niños van a la primaria, tienen ahí un sufrimiento. Esa es la palabra. Sufren porque nuestros maestros aún de los otros niveles no están entendiendo ese tránsito de iniciar la primaria. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos también, en el afán de avanzar, de tener ya a los niños de repente, como dicen ellos, con la escritura ya consolidada, empiezan con el dictado, empiezan con las planas, como nos enseñaron a nosotros, con las vocales. ¡Ay, que estos niños no saben ni las vocales! O lo primero que hacen es la prueba de entrada y de frente a escritura. No es como una evaluación diagnóstica que hacemos nosotros, que es en la observación, en la acción, en el diálogo, ¿no? En mirar las actuaciones de los niños, sino ellos se reducen a la prueba. Ya, el dictado. Sí. Y ahora pero en nuestro nivel también hay. Ustedes han visto que cuando hacen en jardines particulares, sus 3, 4 hojas encierran lo que está adentro, ponen plastilina que está afuera, describe tal cosa. O sea, también pasa. Y esas pruebas incluso también las hemos aplicado cuando hemos trabajado, cuando tenías que evaluar por bimestre o semestre. Y las conseguían su semana de evaluaciones. Y iban por turno. Y le ponían su sello. Oye, pero eso del turno era hasta válido porque te dedicabas a otros niños. Bueno, esas son las cosas. Pero entonces, tampoco, como les decimos, no hemos venido como que ahí o defender algo, sino que cada uno pueda decidir al final qué es lo mejor. Y yo les decía el hecho de que es entendible lo de los padres, porque obviamente yo de mamá, si voy a la primaria y veo que mi hijo está sufriendo, no escribe, no lee, entonces yo lo reclamo a la maestra de inicial, porque la maestra de primaria dice, no han hecho, no han avanzado, no hicieron nunca. Entonces, como que hay una presión ahí. Sin embargo, en eso sí quiero poner mi experiencia personal. Mi hijo, cuando sale del jardín, que estuvo en un estatal, eso vamos a hablar después, sale y obviamente no sabía escribir ni leer alfabéticamente. Entonces, lo llevé a un colegio privado porque no encontraba vacantes, no encontraba. Yo quería un estatal, pero no encontraba. Y lo llevé a un privado X. Y me dijeron, ¿no? Que hay un proceso de nivelación para entrar a primer grado para ver cómo están los niños. Dije, genial. Voy a que entre ahí para ver, pues, ¿no? Entonces yo lo esperé un ratito fuera del aula y escucho que la maestra les dice, les voy a dar una hojita muy cariñosa a ella y con su lápiz. Y van a escribir las palabras que yo les voy a dictar. El primer día. Ni siquiera. Y no crean, mi hijo empezó. No, ni siquiera su nombre. Entonces, yo empecé a escuchar y dije, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver qué sigue. Y, chicas, había niños que escribían el dictado. Me encanta eso. Obviamente mi hijo no, y otros más no. Entonces, dije, no. Ya estaba matriculado, ya había pagado la primera pensión incluso y todo, le había comprado el uniforme. Entonces dije,
bueno, ya vi cómo es acá, así que no. Entré, maestra, muchas gracias, ya vi cómo es el enfoque aquí, mi niño no lee y escribe, y me dijo, sí, es que se da cuenta que la mayoría sí, tendría su niño que entrar a un proceso de nivelación, me mató con eso. Entonces, ese día, vamos hijito, fui a la dirección, mi hijo no se va a quedar acá. Y lo saqué. Entonces, yo les digo, mi punto de vista de mamá, claro. Entonces yo dije, ay, cómo no le exigí, cómo no le, ahora lo voy a afianzar, ahora voy a tener que La profesora en particular. No, pero nuestros padres que no tienen este conocimiento, entonces por eso te exigen. Y te exigen tal vez con razón, porque ellos no conocen. Entonces, ¿dónde debería estar el cambio? En realidad el cambio debería estar en nosotros, ¿no? En los maestros que realmente tengamos el conocimiento necesario para poder garantizar un proceso de construcción de la lectura y escritura en base a las características de los niños, ¿no? A su edad, a su nivel, a sus experiencias. Por eso los papitos deben más bien preocuparse por darle espacios, experiencias, por ejemplo, de lectura, por ejemplo, de escribir a su manera, por ejemplo, de darles textos y de quitarles de repente el celular, ¿no? Porque esas experiencias le van a servir para el jardín. Eso de repente lo vamos a tratar en otro tema. Tenemos ya más adelante. Sin embargo, ahí también viene la pregunta. ¿Dónde han estudiado nuestros hijos? Y nuestro profesor nos decía, ¿no? ¿Dónde han estudiado sus hijos? Miss Lady, Miss Fanny, Miss Cari. Bueno, Fanito, pero yo tengo dos. Bueno, mi hijo se llama Tiago, él ha empezado y sigue en pública. Justamente, ¿por qué? Porque lo he tenido justo en ese proceso cuando yo hago el cambio. Entonces, como les decía anteriormente, al ver eso de que él va a disfrutar, va a experimentar, o sea, va a aprender siendo niño, yo dije, no, acá lo pongo. Y desde que he empezado, lo único nada más cuando íbamos a hacer ese cambio, tuvo su primera experiencia privada a los 2 añitos, nada más. Pero duró también casi 2 meses. Porque 2 años y tenía sus 4 cuadernos. La sala, pinta el comedor, ya se imagina. Entonces lo retiramos, ahí es donde hago el cambio y él ha hecho desde 3, ahorita ya está en secundaria y sigue en lo que es el público. No, y sí sufrió un poquito porque también hay que reconocer que el público en nivel primario, los maestros, y concuerdo, Miss Karina, con usted, que el cambio en realidad debe ser de los adultos, más aún en los maestros que van a recibir justamente primer grado, ¿no? O sea, entender que el niño va a salir escribiendo, pero lo que va a escribir es su nombre. Por eso dije ese rato. ¿Por qué no le pueden hacer el dictado, digámosle, de su nombre o del nombre de su mamá, de esas palabras significativas? O lo que quiera escribir. Porque lo que tú estás evaluando es que escriba, no en un orden. Partir de un texto, creo yo. Sí, claro. O que les dar ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque a pesar de ser público, sí le tomaron su prueba de entrada, ¿no? Salió con B. Pero sí, salió con B, pero luego sí tuvo la oportunidad de tener un maestro. Mi hijo, por ejemplo, ya consolidó, y esto me encanta contarlo, porque consolidó su lectura, adivinen con qué, con la revista de Condorito. El maestro tuvo, y cada uno comenzó a leer según el texto que quería. Y fue, o sea, yo ahí ya dije, wow, y no, entonces solamente que le duró 2 años, nos vino pandemia, y ya un poco con que no, ya retornaron recién para el cuarto, quinto grado, sí, y entonces y de ahí ahorita que ya está en primera secundaria, son exposiciones, es trabajo en equipo, es todo esto, y está respondiendo, no tiene miedo, sale, expone. Los días de logro también son por turnos, eso me ha agradado mucho. ¿Por qué? Porque no, y el maestro, como son más de 30, hace 15 primer turno para que cada chico tiene que pasar por los diferentes trabajos, pues, ¿no? De sus proyectos que hace. Entonces, es bonito. Entonces, yo al menos contento, y sobre todo porque lo veo que no tiene miedo, sobre todo. Y exponen de lo que van aprendiendo, no es de memoria, que viene, ¿no? Entonces, esa es la idea. Yo sé que muchas maestras o muchas mamitas que nos están viendo de repente están diciendo, pero yo tuve una mala experiencia en tal jardín, en jardín público. Y algo que
dijo la sensei, Cari, porque de verdad fue algo, no busques colegio, sino busca maestra. O sea, lo que a mí me aconsejaron cuando hice la transición de mi hijo mayor, no busques colegio, busca maestra. Y bueno, yo tengo 2 hijos, Gabo, que es el mayor, que ahorita está en 4º de primaria, él todo desde el año 8 meses ha estado en jardín particular. O sea, yo es algo que siento culpa ya ahorita, porque sí, un jardín muy lindo, la directora súper linda, las maestras también, pero era 8 hojas diarias, 10 hojas diarias, 4 y 5 le tocó en pandemia y tenías que mandar la foto y yo presionaba a Gabriel para cumplir con el plazo. Entonces, algo que de repente no me voy a perdonar mucho, porque en cambio Mario justo entró a 2 años al mismo jardín, pero cayó pandemia, entonces 0. Por virtual no funcionó y entró a Jardín Nacional. De frente nacional. Entonces, yo he visto una diferencia abismal entre las expresiones de uno y del otro. O sea, la producción de textos de Mario, ustedes lo han visto, o sea, la producción de textos de Mario es mucho más fluida que de repente que la de Gabriel. Hasta su escritura. Tú sabes, han visto, ¿no? A veces cuando hacen las cartas de ¿a dónde te vas? O sea, escribe como lo piensa, escribe lo que dice. Y gracias a Dios, la profesora que le ha tocado en inicial, una amiga mía, también ha sido súper paciente con él, ha respetado dentro de algunas cosas los procesos de Mario, por eso creo que también es bien fluido. Y la profesora que le ha tocado en primaria fue la profesora de Gabo del año pasado, entonces súper linda, me dice, Miguel, me dice, Mario, le doy algo y lo termina rápido, porque, o sea, Mario también tiene de repente el espejo de su hermano, ¿no? Entonces ya entre los dos se apoyan. El segundo. Exacto, el segundo es más sobreestimulado. Entonces, yo sí me he dado cuenta, sí, ya abismalmente dije, no, yo estoy agradecida con el jardín de mi hijo, de Gabriel, porque las actividades familiares eran súper bonitas, nos integraban a todos los padres con los chicos, o sea, eso es súper lindo. Pero sí no me voy a perdonar haberlo tenido a mi hijo así esclavo de un escritorio, de un lápiz, de crearle ese temor de tienes que acabar o tus cuadernos de tareas o esto, o sea, sí, o sea, creo que esa parte ya comparando la educación en ambos sí es un poco complicado, ¿no? Porque ¿dónde está el juego libre? ¿Dónde está la exploración de él? La canción que quiere cantar él solo, o el baile que quiere hacer él solo, o el no querer bailar siquiera, que también es válido, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo que me cuesta perdonarme a mí ahora que ya sé. ¿No? Y cuando pasó a primaria dije, ok, pues no tuve ya como que la moda es tener a tu hijo en un jardín particular porque puedes pagarlo, ¿no? Y cuando pasa a primaria, sigue lo mismo, ¿no? O la presión es también de que, o sea, por ser maestras te dicen, pero no, o sea, pero debes tenerlo en un privado, tu hijo. No aprenda más. Yo he tenido mucha presión de familia, empezando, de amistad, pero ¿cómo lo vas a tener en un público? Mira con quién se relacionará. O sea, eso también es muy, ¿no? O sea, ¿cómo son niños? O sea, entonces como por ahí, o sea, ahí también entra tu postura de maestra, de mamá, o sea, es que, entender. Es que siempre va a prevalecer el hecho de que no solo eres mamá, sino que conociendo la parte educativa te ayuda a tomar una decisión. Claro, bueno, a mí me pasa esto, ya con Gabriel yo no conocía del Estado. O sea, entonces para mí la mejor opción más viable era como que el jardín más sonadito, a ver, tiene el taller de taekwondo, el taller de música, el taller de acá, o sea, desconocía. Ya cuando conocí dije, pucha, ya. Pero incluso en primaria yo opté por una propuesta diferente, ¿no? Y lo tuve primero, segundo, y al final mi hijo no aprendió lo que debió aprender cuando lo pasé a un nacional en primaria, pero dije, ok, primaria vamos a dejarlo en un nacional, ustedes lo han escuchado, ¿no? Todo lo que dice, no regreso al otro colegio porque me gusta este colegio, incluso su evaluación diagnóstica de primaria, cuando pasó tercero, Gabriel salió con B, y cuando pues Gabriel es súper músico, súper hábil, inteligente, y yo decía, ay, Dios mío, he gastado tantos años pagando una pensión que es nada barata, para que mi hijo al final, o sea, no tenga los conocimientos básicos. O sea, simplemente por moda, simplemente por una buena publicidad, o simplemente por pensar que de repente, o sea, sí, ok, pero al final,
como dijo Miss Cari, o sea, siempre se va a resumir en la maestra que te toque. O sea, por eso nosotros buscamos eso, no empoderar a las maestras frente al currículo, frente a lo que realmente tienen que trabajar para que tú como maestra puedas hacerle entender a la mamita, al papito, que no estás haciendo las cosas por hacer, sino que hay un trasfondo, un porqué. O sea, señora, yo quiero que su hijo salga escribiéndole una carta con lo que él siente, no que salga diciendo a mi mamá me ama. O con lo que una activación que hicimos una vez, ¿no? Que decía, escribe tal cosa, pero no me gusta la sopa, creo que ya toma sopa, algo así. Sí. Pero no me gusta la sopa, no, tú escribe tomando sopa, me gusta la sopa, algo así. Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Y eso a mí me ha costado entenderlo en este proyecto, en esta transición, porque es más fácil, pues, sacar copias tus hojas, estar tranquila. Claro, chicas, y justamente, miren, en este conversatorio que tenemos, qué de importante es que los papás tengan ese conocimiento, ¿no? De qué debe lograr tu niño, qué no. Entonces, de repente, por ahí, cuántas redes sociales en que esos tips de que ellos vayan, ¿no? ¿Cuánto esto? Porque también los privados, o sea, como que le meten mucho para que sean competitivos sus chicos e incluso, ponen así a cada bimestre, ponen quién está en el número 1, en el número 2, en el número 3. Entonces, ¿cuánto de presión? O sea, genial los que están, digamos, entre los primeros, ¿no? Y los chicos, pero imagínense los que están de la mitad para abajo, o los que de repente no alcanzan. Entonces, que hay papás que se desbordan emocionalmente y que eso les choca. Ya, la presión que les va a dar y también la ansiedad que puedan generar en los chicos que no, o la ansiedad de los que están en primer puesto y por no, digamos, defraudar a sus padres, ¿no? En todo eso, y en el sacrificio que ellos ven por pagar una pensión, que es. Entonces, por eso, vuelvo a decir, siempre pensar en nuestros hijos. Ahorita le estamos hablando de hijos. Piensa en tu hijo va a crecer, va a lograr. Entonces, por ahí, estos conversatorios nos ayudan a también reflexionar nosotras, ¿no? Es que yo creo que eso también viene por los paradigmas y por los prejuicios que muchos de los padres tenemos, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que, ¿por qué estás en el público, en privado? ¿O por qué mi hijo no destaca y el otro sí? Pero si yo soy profesora, ¿por qué mi hijo no está en el cuadro de méritos? Sí. Y en realidad estamos generando que nuestros hijos ejerzan una presión hasta personal por el hecho de sentirse culpables por no estar en tal estatus de aprendizaje y los culpamos a ellos como si ellos fueran los responsables. Entonces, yo creo que este tema, y vamos a tener muchas contraposiciones sobre esto. Yo tengo amigos que tienen a sus hijos en colegios privados y sienten que es lo máximo y me parece muy bien. Sin embargo, hay que mirarlo no desde el punto de vista académico, sino también dentro del punto de vista personal. Es decir, mi hijo se siente feliz, está contento y esto. En mi experiencia, también quiero contarlo así chiquito, mi hijo terminó en un colegio público, pero de convenio, en una experiencia, en realidad, creo que el hecho de ser mamá y maestra influye mucho más, o sea, la decisión es más difícil tomarla porque tú dices, si en este colegio están haciendo estas cosas y mi hijo no, yo sé que no debe hacer esto, entonces lo llevo para otro lado y das vuelta y no encuentras un lugar donde tenerlo, entonces te vas por el mal menor. Dices, bueno, lo voy a dejar acá porque no me queda otra. Y posiblemente ese haya sido mi caso, ¿no? Mi hijo entró de 3 años al jardín, pero de 3 años cumpliendo en junio cuando la norma ya cambió, ahora tienen que cumplirlo en marzo, al siguiente año cambia la norma y yo decidí que vuelva a ser 3 años en el privado, porque no se adaptaba, no quería ir, entonces dije, ¡ay, qué chévere! Ha cambiado la norma, entonces Uriel que vuelva a hacer los 3 años en el privado. Volvió a hacer los 3 años y lo hizo mejor, lo hizo bien y él ha continuado por 2 años más en el privado y vi que no. Las ruinas, perdón, ¿cómo se llaman estos? Las maravillas del Perú, las maravillas del mundo, Cristóbal Colón, los planetas, etcétera. Entonces yo, mira, al siguiente año, ni un dibujo. Yo no conocí el dibujo de mi hijo de 4 años. ¿En serio? Dije no. Así que lo cambié al público, el público full movimiento, full psicomotricidad, full dibujo, conocí el dibujo, conocí la escritura de mi hijo en 5 años, una escritura así, yo me emocioné, aquí hasta lloré.
Luego al primer grado no sabía dónde, otra vez al privado, porque no encontraba vacante. Eso es lo. O sea, hay padres que lo mandan al privado porque ya no encuentran vacante en el estado. Entonces estuvo ahí, bueno, estuvo un tiempo y otra vez no. Yo no podía, el conflicto era mío. Ver a mi hijo que todos los días estaba sentado. Le tengo un audio diciéndole, preguntándole, ¿cómo te digo, hijito? Yo me la paso, escribe. Viene la lonchera y sigo, escribe. Y no descanso, mamá. A veces no como porque sigo, escribe. Eso me decía. Entonces yo, ¿qué hago? Finalmente conseguí pasarlo al público. Hizo una primaria muy bonita, muy buena, porque tuvo maestras, a pesar que rotaban las maestras de un grado a otro, pero las 2 maestras que le tocó en el estado fueron muy buenas, muy empáticas, y respetaban las características de los niños. En ese mismo colegio pasó a la secundaria y ha terminado bien, a pesar de que en la secundaria creo que también nos está costando un poco entender de que los niños, a pesar de que ya son adolescentes, también tienen que jugar, también tienen que tener un espacio de escucha, no todo es vertical. Sin embargo, yo agradezco que la secundaria haya estado ahí con chicos súper lindos, súper campechanos, que les encanta jugar con zapatos sin zapatos, con zapatillas sin zapatillas, con pelotas desinfladas, con botellas. Mario es de las botellas, ¿no? Mario es el primero que vaya a botellas. Años lo celebran jugando fútbol. Me encanta, me encantó. Él así se ha abierto mucho, ya es más extrovertido porque es muy ensimismado, pero el deporte le ha ayudado un montón, y los chicos, la forma de ser tan espontánea le ha ayudado mucho. Él no tiene parámetros que la zapatilla, que la viene, que esto, no. Mi hijo es súper campechano, súper sencillo, y eso me encanta porque su grupo de amigos así han sido así. Y a mí me encantan los chicos con los que mi hijo se ha relacionado porque son muy autónomos, se valen por sí mismos. Yo tengo ejemplos muy, muy claros de los chicos cómo solucionan ellos mismos sus problemas. Y me hace recordar a Tiago, ¿no? Y el hecho de que no te preocupes, si tu hijo está en un público, no es que no va a aprender, porque pensamos eso. Sí, ay, pobrecito, está en un público. No. ¿Por qué no? ¿Por qué estereotipamos y miramos de repente de inalcanzable el público, el privado, pero ahí va a ser mi hijo mejor? No, porque la educación no depende tanto del colegio, depende de nosotros, depende de las familias. Ahí lo que va a aprender es el conocimiento, es la resolución de problemas, etcétera, pero cosa que también nosotros podemos impulsar. Eso depende mucho de las familias, creo. Ha sido de verdad un tema muy importante. Siempre ha pasado tiempo, pero de ese tema también vamos a sacar algunos otros temas más, como el de la como para profundizar un poco. Exacto, yo creo que ha sido algo donde nosotros, como les dijimos, y queremos siempre recalcar eso, no queremos irnos en contra de una posición o una decisión de ustedes, ni a favor de otra, pero les contamos en base a nuestras experiencias, a nuestros puntos de vista. De repente al final la decisión la tiene cada uno de ustedes, pero creo que les podríamos dar algunos tips a las mamitas para que puedan decir o que pueden tomar en cuenta al escoger el jardín o el colegio de sus hijos. Otra cosa que influye es ahorita la seguridad de los colegios. Y eso también queda para otro tema. Y la infraestructura. Pero que ahora sí. Bueno, a ver, mis tips sería de que si tú ya vas a estar, tienes a chicos que vas a matricularlos de repente para el otro año, primero, llévalo a tu hijo, que él vea el espacio, la infraestructura. Tú ahí te vas a dar cuenta en su expresión. Eso es primero. Lo segundo, tómate un tiempo. Yo sé que a veces la presión de la abuelita, del abuelito, que yo lo tuve acá, que mira, que esto, que... O sea, eso ejerce presión, te lo hablamos mamás y a la vez maestras, ¿no? Entonces, tómate un tiempo, reflexiona, y toda la reflexión en base a tu hijo. Eso sería mi tips. Miss Cari, usted. Bueno, yo que siempre tengan en cuenta y le pregunten a sus hijos cómo se siente. Si se siente bien, si se siente a gusto, cómo tratan sus maestros, si los respetan, si los tratan bien. Mi hijo en un colegio le decían el 21, porque era el número de orden 21. Cuando va al otro colegio, ya le decían con su nombre, y mi hijo feliz. Mamá, me dicen por mi nombre. Eso es algo que yo nunca supe y que me enteré en ese rato. Así que yo creo que la mejor evidencia es cómo se sienten los chicos.
Yo creo que básicamente primero, ¿qué es lo que tú buscas para tu hijo? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Que sea feliz o que entre a un mundo de competir con otros niños y compararse? Creo que eso es básico para todo. Segundo, que conozcas, como dice Fanny, la infraestructura, la metodología de cada institución educativa, porque ahora también hay varios particulares que sí nos han llamado, nosotras, que tratamos de orientarlos para que trabajen en base a proyectos y están alineándose. Propuestas educativas, Exacto, nos han encantado. Y otra cosa, si ya tienes a tu hijo en un colegio, en un jardín, ¿cómo sale? O sea, le da ganas de regresar al otro día, te cuenta cómo le va, se siente cómodo. O sea, yo creo que básicamente es eso, ¿no? Porque nosotros no vamos y ponemos a nuestros hijos en un colegio, en un jardín para librarnos de ellos. No queremos que crezcan, queremos que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, yo sí lo he pasado con mis hijos. Entonces, eso es el tema del día de hoy. Ha estado súper potente. Vamos a regresar con más temas, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, también de darle like a este video, de activar la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y hemos llegado al final de nuestro ABC de la educación pública y privada. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y darle like a este video. Asimismo, sigue nuestras redes sociales que están apareciendo y escríbenos con tus comentarios. ¡Chao! Hasta un próximo episodio.